La pena de muerte, el castigo máximo a una persona que ha cometido un delito, existe en nuestro territorio desde la época prehispánica. En la Constitución de 1824 tuvo sus antecedentes directos y fue hasta el 2005 que se abolió de nuestra ley federal. Hay quienes opinan que ante la violencia debe renacer esta sanción. ¿La pena de muerte es una alternativa para ejercer justicia real en México? Y para hablar de la pena de muerte, hoy nos acompañan el doctor Pedro Hernández Gaona. Él es juez en el Tribunal Superior de Justicia, director general de averiguaciones previas en la Procuraduría General de la República, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM. También está con nosotros el maestro Gerardo Urosa. Él es maestro en Ciencias Penales, profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, autor de diversas obras jurídicas. Acompáñenos para que luego juzgue usted. Crecientemente la sociedad demanda penas más fuertes para los criminales ante esta ola que se ha desatado en nuestro país y que ha cobrado muchísimas víctimas. 2017 fue el año donde más asesinatos ha habido en la historia reciente de México. Y hay quienes piden que nuevamente en México se aplique la pena de muerte. ¿Está usted de acuerdo con eso? Definitivamente no. Desde luego que siempre que haya una ola de criminalidad fuerte, las voces en este sentido se alzan. Es lógico, pero creo que no debemos de opinar cuando el enfermo tiene calentura. Hay que utilizar un poco la mesura. Me parece que la pena de muerte no sería la solución. Donde se ha aplicado, pues el impacto que tiene la pena de muerte inicialmente es fuerte. De hecho, se disminuye momentáneamente la criminalidad, pero los estándares vuelven al mismo nivel y prueba de ello es la Unión Americana y otros países donde se aplique la criminalidad, pues continúa siendo en el mismo estándar. Me parece que no es la solución. Doctor Hernández, ¿de acuerdo con el maestro Rosa? Fíjate, Paco, que a mí me gusta la pena de muerte. A mí me gustaría que se implementara la pena de muerte. Por una razón, porque la sociedad mexicana ha visto criminales que no tienen nombre, que matan 500, 1000 personas. No me estoy refiriendo a aquellos criminales que matan y que roban y que un homicidio, dos, no, sino que matan en cantidades a personas en cantidades extraordinarias, 500, 600 personas, que en este momento hemos visto en videos cómo mutilan a las personas. Y esas personas no merecerían vivir. Y a mí me gustaría que se implementara la pena de muerte por esta razón. No para inhibir, porque no sería inhibir, sino sería deshacerse de escoria humana. Pero estoy consciente que en un sistema de justicia penal como en el mexicano no podría darse. ¿Por qué? Porque no confiamos en las leyes, no confiamos en los agentes del Ministerio Público, no confiamos en la policía investigadora, no confiamos en jueces. Y entonces creo que sería un verdadero caos si se aplicara la pena de muerte. Pero que me gustaría que sí se aplicara, porque como lo estoy diciendo, ¿qué haríamos? Deshacernos de escoria, que de veras no merecerían vivir, que matan peor que animales. Pierden toda su humanidad. Dejan de ser humanos. Totalmente, totalmente. Se vuelven, ni los animales se matan como matan estas personas. Pero a su vez, si el Estado decidiera regresar a la práctica de penalizar con la pena capital, ¿no también estaría perdiendo parte de la humanidad que debiera tener? Bueno, en este momento tú sabes perfectamente que México firmó tratados internacionales en donde no puede aplicar la pena de muerte, incluso en el artículo 22 constitucional, que anteriormente sí se establecía la pena de muerte ahí para asaltadores, para homicidas, para plagiarios. Bueno, ha desaparecido de nuestro orden constitucional, ya no se aplica. Entonces, en este momento, ningún código penal obviamente podría utilizar la pena de muerte. Está abolida totalmente. 4 tratados internacionales que México ha asignado Totalmente. para evitar, precisamente. Sí, definitivamente. No obstante, quienes están a favor de que se restablezca la pena capital, hablan de que la tradición en México siempre ha sido la de aplicar este tipo de pena máxima. Hablan de que en la época prehispánica, por ejemplo, así se castigaba a quienes rompían los códigos de ética. Que luego también en el virreinato, pues todos conocemos cómo la Santa Inquisición, por ejemplo, Sí, ¿cómo no? mandaba a la hoguera a muchas personas, Herejes. a los herejes, ¿no? Este carácter histórico no abona para que se Me parece que reinstaurara. no, todo lo contrario. Me parece que ya debe superarse en ese sentido la aplicación de la pena capital, definitivamente.
es la pena más grave que se puede hacer a un ser humano. Si permitiéramos la pena de muerte, entonces implícitamente estaríamos permitiendo la flagelación, la mutilación, estaríamos permitiendo las penas más infamantes que prohíbe nuestra Carta Magna y regresaríamos precisamente a esta clase de procedimientos que queremos no olvidar, pero sí dejarlos como parte de la historia, ¿verdad? Me parece que no podemos regresar a esas prácticas arcaicas totalmente reprobables que tanto daño hicieron a la sociedad, a este país, precisamente tratándose de la Inquisición. Normalmente nos ponen como ejemplo a Singapur. Singapur superó una crisis de criminalidad muy similar a la que padecemos ahora en México, una crisis también de corrupción. Y en ese momento, cuando llegan cierto tipo de gobernantes militares, Sí. comienzan a aplicar efectivamente mutilaciones, pena de muerte, etc. ¿Sería esa la solución? Aquí en México no. Como lo acabo de mencionar, definitivamente, yo ahí coincido con el maestro Gerardo Urosa, que lo dijo perfectamente, no sería un inhibidor. Caeríamos otra vez en épocas arcaicas que no van a regresar en este momento. Y ahí, como te estoy comentando, cuando se piensa en la pena de muerte, se piensa en matar a una persona por el delito, por un solo delito. Que bueno. Y como lo acabo de mencionar, ¿qué pasa cuando las autoridades, no hay confianza en las autoridades, no hay confianza en las leyes? Y probablemente podríamos cometer una injusticia con esa persona. Se habla de que, por ejemplo, cuando todavía se aplicaba en México en la década de los 20, un presunto atentador de la vida de Álvaro Obregón, el padre Pro, El padre Pro. era inocente del cargo que se le imputaba y de todos modos fue... Ese es uno de Ejecutado. los grandes críticas que se hace a la pena capital. Sí, Una vez aplicada, es irremediable, ¿verdad? no hay apelación. No hay forma de poder subsanar, no hay forma de utilizar alguna figura jurídica para poder subsanar un daño de este nivel. Y es un daño realmente pues perenne, es un daño tremendo, ¿no? Pero más allá, compartiendo lo que dice Pedro, el doctor Pedro Hernández, en el sentido de que es disfuncional. De momento sí impacta, después las aguas vuelven a su curso. Ese es el gran problema. No es inhibidora definitivamente. Con el tiempo vuelve el ser humano a tener los mismos estándares. Hasta hay quien dice que se vuelve todavía más cruel ante la posibilidad de perder la vida, ¿verdad? Lo vemos bien en Estados apreciado. Unidos, ¿no? Que En es Estados Unidos lo vemos. la democracia avanzada más cercana que tenemos, en donde se aplica en varias entidades de esa federación la pena de muerte. Y eso no Y ha se siguen inhibido cometiendo. ni ha disuadido a Siguen nadie. cometiendo. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, en vez de hacerlo que sea ejemplificativo, ya es violatorio de derechos humanos en Estados Unidos. Porque la pena de muerte sí se aplica, pero pasados 20 años, ¿quién se acuerda del delito que se cometió? O sea, como decía antes, mátelos en caliente, pero después de 20 años matarlos es totalmente violatorio de derechos humanos porque lo están torturando todos los días a esa persona, que lo van a matar, y se alarga el procedimiento de ejecución hasta que ya incluso ahora se usan las inyecciones letales y en ese momento a veces hay suspensión para otros 2 años, pero al final acaban matándolo. Lo torturan mentalmente y es una violación a derechos humanos. Eso no debería existir. Yo pienso que México, ¿sabes qué debería hacer? El gobierno, ¿qué debería hacer? Lo que debería hacer el gobierno es establecer las penalidades que se dan por homicidio, por violaciones, por lavado de dinero. ¿Cuánta penalidad te voy a poner si cometes un delito de alto impacto? O sea, Porque darle máxima publicidad. Dona la máxima publicidad. Definitivamente, endurecer el derecho penal no es la solución a la criminalidad. Es algo mucho más complejo, multifactorial. Hay factores criminógenos que influyen de manera radical. La falta de oportunidades, una economía desigual, la falta de educación, cuestiones que la criminología ha avanzado en ese sentido. Así es. Ese es realmente el problema. Claro que esto es mucho más complicado que endurecer sanciones y hablar ahora de la pena capital. Eso es mucho más sencillo. No obstante, maestro, hay quienes, el jefe de gobierno, por ejemplo, el encargado de la seguridad, hablan de que el nuevo sistema penal acusatorio se convirtió, y cito, en una puerta giratoria, en donde los criminales o presuntos criminales entran e inmediatamente salen porque las penas son mínimas. Portar armas, por ejemplo, ya no es un delito grave.
Sí. El narcomenudeo del que tanto se habla en últimas fechas tampoco es un delito grave. Sí, sin lugar a dudas que hay No cosas... deberían endurecerse esas penas. La reforma es claroscura. Sin lugar a dudas que tiene aspectos que deben de subsanarse. Tenemos muy poco tiempo con una reforma en este sentido. Así es. El jefe de gobierno efectivamente ha puesto el índice en la llaga al decir, bueno, la aportación de armas, ¿cómo es posible que las personas hagan un asalto con esa arma y al otro día estén en la calle siguiendo esta tesis de la puerta giratoria, ¿verdad? Sí. Que se dice en burla. Pero yo soy también un creyente del nuevo modelo. Creo que con el tiempo podemos llegar a subsanarlo. Esto es gradual, esto es paulatino. No es tan fácil cambiar toda una mentalidad a lo que viene a ser el vuelco al procedimiento penal. Es muy complicado, pero también hay cuestiones importantes. Desde luego se vuelve un procedimiento mucho más digno para la persona, donde las garantías son respetadas en mayor medida, donde la publicidad, donde la justicia se imparte en una caja de cristal, donde la presunción de inocencia está más viva que nunca. Me parece que también tiene cosas que desde mi punto de vista son plausibles, si bien los operadores han fallado en algunos aspectos. Lamentablemente la falta de capacitación. Sí, ¿Usted claro. coincide? Pues sí, hay una falta de capacitación impresionante. Es lo primero que se debería haber puesto atención en la capacitación, porque de nada sirve un modelo, el mejor del mundo, Claro. si no hay capacitación. Estamos teniendo problemas. Ahorita, por ejemplo, a mí me parece que la política criminal es dejar a muchas personas fuera de la cárcel. Las medidas en este momento cautelares te permiten en este momento migrar del sistema tradicional al sistema nuevo a través del quinto transitorio. ¿Y eso qué alcanza? A todos los que estaban en el sistema tradicional que puedan salir de la cárcel. Ahí hay una política criminal para que la gente se vaya de la cárcel. Y lo que estaba diciendo aquí el maestro Urosa, y tú estabas comentando con él, en el sentido de que ahora ya no existen delitos graves, ahora lo que existe es prisión preventiva oficiosa. Y pusieron 5 o 6 delitos ahí, y los demás, pues no. Como por ejemplo, vamos a pensar, un fraude, un peculado de un alto servidor público. Si es de miles de millones de pesos, ¿sabes qué? Va a alcanzar salir de la cárcel. Porque no es delito porque grave. no es prisión preventiva Repara oficiosa. el daño y se va. Se repara prisión preventiva oficiosa, entonces se van a ir. Yo, por ejemplo, si ahorita lo mencioné ayer en una clase que estábamos dando, si en este momento se meten a la casa de nosotros y nos roban miles de millones de dólares, ¿sabes qué? Como no es un robo con violencia, entonces vas a alcanzar a salir de la cárcel a través de una prisión preventiva oficiosa. Aunado a esto, que hay que revisar los medios alternativos de solución. Francisco. Lamentablemente se agotó el tiempo. Gracias a ustedes. Maestro Urosa, muchísimas Gracias, don gracias. Francisco, a sus órdenes. ¿Sí? Queridísimo Francisco, siempre es un placer estar aquí Muchas contigo. gracias. La sociedad se encuentra dividida en cuanto a la pena capital. Hay quienes afirman que debe implementarse nuevamente, hay quienes dicen que no. En lo que sí hay coincidencia es que la pena capital, la pena de muerte, no inhibe la comisión de delitos. Ya escuchó usted a los expertos. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.